Buenas noches. La verdad que no sé si decirles bienvenidos a esta edición de Mesa de Cronistas. Esta mañana se halló el cuerpo de uno de los dos militares desaparecidos, el del sargento Domingo David Ríos. Adelante, José, vos tenés todos los detalles. Asimismo, Mario, y en la mañana de este sábado se encontró el cuerpo del sargento Domingo David Ríos, uno de los efectivos militares que había desaparecido tras la lluvia del pasado jueves, luego de caer al arroyo Lambaré. Este hallazgo se produjo por parte del personal de la Prefectura Naval en aguas del río Paraguay, específicamente sería la zona de Puerto Ortiz. Y este caso, del hallazgo en este caso, estuvo a cargo del fiscal Eugenio Ocampos, que mencionó que los procedimientos de rigor se iban a estar llevando a cabo ya en la morgue judicial en la zona de Sajonia, y que luego de eso el cuerpo será trasladado a la ciudad de Muyapé, donde era oriundo este personal, este sargento. Estamos hablando de Domingo David Ríos. Al lugar también llegaron, por supuesto, sus familiares más allegados. Esto se entiende con profundo dolor, imágenes que ni siquiera se pudieron o se captaron, teniendo en cuenta que se tiene que también tener cierto respeto por la familia del fallecido, Mario. Gracias, José. Bueno, esto evidentemente es la noticia impactante, creo que del año. Es una tragedia que podría haberse evitado, absolutamente. Y vamos a ver todos los detalles de cómo una serie de desidias, criminales y fatalidades desembocó en esto. Comencemos por el principio. Comencemos en el momento en que la camioneta de los dos militares es arrastrada por el raudal. Adelante, Pablo, vos estuviste ahí. Esa es la cámara del cuartel de bomberos rojos de la ciudad de Lambaré. En ese momento ya era imposible que los integrantes del cuerpo de bomberos voluntarios puedan llegar a realizar algo por la intensidad del raudal. Esa es la calle Santa Rosa de Lima, que une a la avenida Luis María Argaña, a 2 cuadras nada más de lo que es la municipalidad de Lambaré. Fue realmente impresionante la primera vez que fuimos nosotros hasta ese lugar, porque ya no había raudal y nos imaginamos. Claro, acá el raudal fue intenso. Sí. Allí se le ve, ahí salieron a mirar. Sí, pero ahí lo principal de todo es, vemos que la camioneta de los militares está siendo arrastrada, una camioneta, una Toyota Fortuner pesada. Más de 2000 kilos. Está siendo empujada, sí, se levantó y va en marcha atrás. Ahí vemos. Sí, 20 metros más y cae. Es realmente impresionante todo lo que pasó en esa noche, el raudal que se tuvo intenso. Incluso el cuartel de bomberos quedó totalmente inundado, porque está rodeado del arroyo Lambaré, y en ese momento salieron a mirar porque hubo gritos, según mencionó el capitán de los bomberos. Ahí se ven las luces, ya a punto de caer. Ahí cae. Ahí están, ahí cae. Ahí en ese momento cae. Ahí está. Cae de espaldas, el techo va hacia la parte del agua, digámosle, y empieza a dar vueltas el vehículo y ya es arrastrado por la corriente del arroyo. Sí, vamos a ver toda la secuencia de vuelta. Cuando cae, mira, ahí cae, ahí va. Y ahí va. Ahí está siendo Ahí está arrastrado. viniendo. Ahí cae. Ahí cae. Lo que no entendemos es, o al menos yo no entiendo por qué cae marcha atrás. Eso la levantó y estás a la buena de Dios. Claro. No es que vos venías La marcha fuerza atrás. del raudal. Ahí evidentemente las ruedas no estaban tocando, no tenía tracción. No tenía tracción. Esa zona de la calle Santa Rosa es empinada. Y evidentemente que al intentar cruzar, Claro. lo que hizo el agua fue arrastrarle y evidentemente le llevó para atrás. Y fue como que le fue succionando lentamente el agua hasta llevarle hasta el acantilado. Claro. Esa es la calle donde está el cuartel de los bomberos, ¿verdad? Claro, sí. Ahí está. Bueno, ese cuartel de los bomberos. Recuerdo que un sábado de tarde me cupo ir ahí, estaban teniendo una actividad, una hamburgueseada para juntar, porque cada vez que se produce un evento climático como este, una lluvia,
el arroyo se desborda e inclusive le entró al cuartel, perjudicó computadoras, vehículos, todo lo que ellos tienen ahí se vio perjudicado en una oportunidad y bueno, por lo visto es un inconveniente que no se puede subsanar lastimosamente. Ahora vamos a ver, discúlpame, ahora por favor vamos a ver la calle. ¿Cómo es la calle Santa Ana, que es la calle de la muerte? Observen esta enorme muestra de desidia criminal. No podés tener a 2 cuadras de tu municipalidad una casa, una calle que encima tiene un buen cementado. Vos decís, bueno, esto me conduce a algún lado. Si fuera todo de tierra, tampoco justificaría. Pero bueno, y ahí cae la camioneta. Fácil. Ahí cae la camioneta. Santa Rosa. Y hay Fácilmente indicios, 6-7 metros de caída. hay indicios ahí de que, como se puede ver en las imágenes, que el agua superó ese límite, pero por las basuras que fue dejando el raudal a su paso. Claro, y evidentemente los 2 militares desaparecidos evidentemente no conocían el lugar, sino, bueno, te tirás de la camioneta ante la desesperación, ¿no es cierto? Pero debe ser difícil, Mario, porque si ya la fuerza del raudal hace que pueda mover una camioneta que tiene más de 2000 kilos, digo, una persona tirarse ahí también, ¿cómo sería? No, tirarte de la camioneta antes de que la camioneta caiga, te digo. Eso sí. Porque las puertas se podrían, claro, pero viste, en ese momento, la desesperación, que no sabes qué te está pasando, no sabes para dónde te está yendo, ¿no? Desesperación. No dimensionaron la magnitud de lo que podría llegar a ser este siniestro porque dijeron, bueno, me está llevando, pero no me va a tirar a ningún lado. Exactamente, claro, y por eso decimos que es una desidia criminal. Vos estás ahí y dices, bueno, ¿qué haces? Bueno, estoy tratando de dominar el vehículo, en algún momento voy a poder hacer tierra Claro, y voy a poder- claro, En algún momento, alguna pared, alguna valla me va a claro, no, Tierra no, firme en algún momento voy a... claro, y en ese Pero- momento caen. Pero lo que no cabe también es que ellos hacían rutinariamente este trabajo, de ir hasta el lugar a buscarle al comandante del ejército. Ahora, si conocían o no conocían el terreno es un poco difícil. El coronel Dapilleta también estuvo hablando hace poco y decía que esa es una tarea que ellos tenían de hacerlo diariamente. Vamos a ver las primeras tareas de búsqueda. De búsqueda, Las primeras exacto. tareas de búsqueda, que vos estuviste, ¿verdad? Sí, En las empezó- primeras tareas. La primera tarea que hicieron fue cuando fue un integrante del cuerpo del Comando de Ingeniería a revisar la situación y de inmediatamente dispusieron una búsqueda aérea. Utilizaron helicópteros, luego ya lo hicieron vía fluvial con embarcaciones 3 a 4 ya en la salida de lo que es la Costanera Sur, donde se une el arroyo Lambaré, el arroyo Ferreira y el río Paraguay. Allí intensificaron la búsqueda, llevaron buzos de la Marina, también integrantes del Cuerpo Bombero Voluntario del área de búsqueda y rescate. Allí están los 2 primeros buzos con una lanza, con una punta de metal y luego una especie de, creo que es de madera. Empezaron a dar pinchazos al suelo para saber si estaba o no estaba o la camioneta o el cuerpo de los 2 militares. Y también lo hicieron en la zona del arroyo en diferentes puntos, donde los vecinos les iban diciendo, se guiaban por lo que decían los pobladores, porque los pobladores son los que Claro. conocen y decían, bueno, acá alguna vez hubo un accidente y lo encontraron acá. Entonces ahí empezaban a buscar y de hecho el vehículo se encontró donde uno de los vecinos, una vecina específicamente, me habían mencionado que en ese lugar, por ahí tiene que estar, porque hace poco era que se cayó un Kia Picanto y se quedó estancado en ese lugar. Y Claro, para poner una referencia horaria, ¿a qué hora desaparecen los militares? ¿4:30 de la mañana? 4:30, 5. 4:30, 5. Bueno, todos los medios cubrimos durante toda la mañana y vos fuiste inmediatamente, que además está muy cerca de aquí de la mega cadena, está acá a 200 metros. Fuiste ahí, esto era aproximadamente el mediodía ya. Esto ya era a las 12:30, no, te miento, Sí, las sí. 11:20, 11:30 del día jueves. Y yo estuve por esa zona conversando con los vecinos aproximadamente a las 8:30 de la mañana y nos decían, por acá nomás tiene que estar, acá en un rango de 20 metros. Y no se equivocó la señora, allí encontraron. Pero era imposible, por más que hayan pasado por allí, era imposible porque el nivel del agua aún era muy elevado, estaba sobre las rocas y con la basura que pasaba, con la intensidad del caudal, con lo oscuro que es el agua, era muy difícil poder encontrar, a no ser que sea al tacto. Y de hecho que fueron los propios vasqueanos, digamos, lo que pudieron encontrar el vehículo, no Incluso, los de
Incluso primero llevaron un tractor, no pudieron, y luego llevaron este brazo. Ahí ya estabas vos también, Sí, esta retroexcavadora. una retroexcavadora. Sí, con el brazo hidráulico que, como se puede observar en imágenes, se movía para abajo, para la zona donde estaba la camioneta, una vez ya encontrada y se le ataba con cabos, con cadenas. Ahí se puede observar los distintos tipos de posibilidades que se emplearon para poder retirar la camioneta, pero realmente era muy pesada. Cuando finalmente se saca todo, se ve el habitáculo de esta camioneta que quedó toda golpeada, que tenía muchísima tierra, Mario. Entonces, por ese motivo, tenía también su peso hasta que utilizan otro mecanismo y ahí es el momento que ustedes Ahí se ve el están habitáculo observando. con arena. Ahí se ve, claro, el habitáculo con arena y... pero primero hizo otro trabajo, esa retroexcavadora se metió adentro del arroyo, empezó a hacer una especie de presa para desviar El agua. la trayectoria del agua dentro del arroyo Lambaré y bueno, eso sirvió bastante, fue una técnica bastante efectiva y a partir de ahí volvió a subir, fue por el primer camino que realizó y bueno, ahí se pudo ya extraer este rodado que quedó totalmente inutilizado, inservible. Esto solamente los neumáticos probablemente puedan servir previo paso por un trabajo de recauchutaje, uno supone, pero el vehículo ya está totalmente inservible. La fuerza, La José, también, y compañeros, con las que... porque este no es un vehículo frágil, no es un vehículo liviano y tampoco es un vehículo que tenga una tracción débil. Es un vehículo de mucha potencia, de mucho peso, un vehículo muy duro y quedó totalmente destruido. Uno no se da a entender que se trataría de una Toyota Fortuner del estado en el que está. Es realmente impresionante y la fuerza con la que quedó, con el que quedó estancado el vehículo Sí. entre las rocas. hace Ahí suponer la estamos magnitud. viendo, sí. ¿Qué explicabas vos hace un rato fuera de cámara, Hugo? Acá tenemos que tener en cuenta algunos factores como es el raudal. El raudal lo que hace es lleva la tierra, lleva la arena. Y como también explicaban algunos oficiales de la Armada de la Marina, lo que hace es va ingresando al habitáculo del vehículo la arena y va haciendo que sea más pesado el vehículo y se va hundiendo, se va hundiendo. Es lo que suele pasar cuando nosotros metemos en la playa un baldecito, cargamos agua, no hay problema, pero si el baldecito va cargando un poquitito de tierra y agua, ahí el balde se va hundiendo. Es lo que pasó con este vehículo. Claro, Evidentemente por el golpe se rompió el vidrio e ingresó el raudal, ingresó el agua con arena y eso fue de a poquito haciendo un efecto de que se vuelva más pesado la camioneta y que se vaya quedando atrapado en una parte. Y al ir descendiendo de a poco el vehículo, por encima va pasando el raudal y el raudal va dejando también tierra, va dejando todo lo que arrastra el raudal a su paso y va haciendo de que se hunda y que se quede como enquillado prácticamente en ese sitio. Por eso es que se veían los vecinos estirando algo y decían, acá está la camioneta, pero la gente decía, pero no se ve, ahí se ve hierro. Y era por eso, porque estaba bien enquillado en el fondo. Ahora, bien en el fondo. raudal le arrastró 800 metros, Sí. semejante camioneta. O sea, la fuerza del agua y el caudal era inmenso. Y aparte que esto no se va derecho, no se va flotando, va dando vueltas. Claro. Y por eso se queda en ese estado totalmente destrozado. No es que va flotando y llega hasta ese sitio y se encastra y se queda ahí. Eso fue dando vueltas, dando golpe con la roca, con el borde, con los árboles y con todo el basural que arrastraba el raudal. Qué bárbaro. Bueno, y después, paralelamente a esto, continuaba la búsqueda de los militares desaparecidos. Sí, cosa que, bueno, una vez que se sacó esa camioneta, hay que decir que hubo otro trabajo de limpieza dentro del habitáculo de este vehículo, Mario, compañeros de la audiencia, primero con mangueras, la manguera de los bomberos, con muchísima presión para sacar toda la tierra que tenía que quedó adentro y también después entre 5 bomberos con el tema de la pala sacaron y bueno, finalmente se confirma que adentro no estaban los militares, Mario. ¿Y cómo seguían las tareas de rescate, de búsqueda? Las tareas siempre con embarcaciones. Las embarcaciones 2 a 3 por zona iban recorriendo los arroyos, los ríos, cualquier cruce, zona de puentes, para tratar
de cierta forma encontrar, tenían un objeto en la mano con una piola que creo que es un imán o tenía un metal en la punta y con ese tiraban y sacaban constantemente para ver si es que no encontraran algo que estuviera en el fondo tanto del arroyo como de la unión entre el arroyo y el río Paraguay. Más tarde se sumaron más efectivos, no solamente ya de la armada que estaban en las embarcaciones, sino que también los efectivos del ejército paraguayo en sus distintas unidades que hacían una tarea ya a pie, que iban siguiendo ese cauce del arroyo desde el punto donde inició, donde se cayó, también teniendo en cuenta el punto donde se encontró el vehículo, para ir bordeando y de a poquito ir mirando a ver si no quedó en algún lado, si no quedó en algún pozo. Eran distintos grupos, 5 a 6 grupos, también de la Fuerza Aérea, también del Comando Logístico y sobre todo la tarea de la Armada, que es realizar esa especie de rastrillaje, le decimos nosotros en tierra, pero también realizaron esa función en la desembocadura del arroyo Lambaré, lo que ya es el río Paraguay, teniendo en cuenta de que por ese lado ya debió salir con más fuerza y también hacía una especie de barrera subiendo ya desde lo que es más la zona del Yad, de a poquito iban subiendo ya lo que es Interramada para ir buscando. Y un factor importante fue la del helicóptero. Sabemos de que la Armada Paraguaya tiene el Comando de Aviación Naval que empleó su helicóptero y realizó muchas vueltas y había como una comunicación para decir, bueno, en esta zona vamos a avanzar aquí. Era un trabajo por cielo, o sea, por aire, en el agua y también por tierra porque se iba bordeando el cauce del arroyo hasta su salida al río. Ahora, ayer, el viernes, este viernes vos volviste al lugar y es como una reacción tardía de la municipalidad. Recién ahí mandaron, primero taparon con un tractor que no tenía sentido poner un tractor. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer un tractor ahí? ¿Qué va a atajar si ya pasó lo que tenía que pasar? Y encima el tractor tenía como unas patitas que le hacían posicionarse por el piso. O sea, para decir que se llevó para trabajar, no sabemos. Después de que los medios de comunicación se hicieron eco de qué hacía un tractor ahí, empezaron a llegar cuadrillas. ¿Pero qué va a hacer un tractor ahí? Vemos que tapa completamente el acceso de la calle Santa Rosa. Si los bomberos tenían una urgencia, ¿cómo iban a salir? O sea, poner ese tractor ahí no tenía mucho sentido y después empezaron a limpiar los cráteres, porque había muchos cráteres, había muchos pozos grandes que si uno caminando prácticamente no veía, iba a caerse y se iba a lastimar, pero muy mal. Y después empezaron a llegar ya una reacción tardía y empezaban a ver cómo para colocar una barrera. Ya pasó lo que tuvo que pasar, ya se cayó la camioneta, no hubo ningún elemento que pueda impedir que la camioneta caiga, no había ninguna barrera, nada. Y vimos algo que llamaba la atención y daba risa, que era una cinta de extremo a extremo cerca del acantilado. O sea, esa cinta no va a atajar un vehículo, ni siquiera una persona, la persona va a cruzar nomás debajo de la cinta. Ahora, hablando de reacciones tardías, Emanuel, vos estuviste en la reunión de la Junta Municipal de Lambaré. Sí, se realizó la sesión extraordinaria donde finalmente por unanimidad se resolvió declarar emergencia ambiental y vial a fin de poder dar solución inmediata a estos sitios que fueron afectados tras el temporal. Como bien están mencionando, justamente ya ahora recién lo van a estar realizando cuando anteriormente lo tendrían que haber hecho. Ya que según mencionaban desde la sesión se había declarado anteriormente ya una situación como esta, una emergencia ambiental también, pero por lo visto esto por 120 días. Sí, por 120 días esto. Ahora van a intensificar los trabajos primeramente en el arroyo Lambaré, específicamente donde ocurrió toda esta situación, de donde se encontró el vehículo en sí y ya posteriormente también en otros de los sitios, teniendo en cuenta que una gran cantidad de familias también fueron afectadas por este temporal. Hugo, también vos estuviste con el comandante de los dos militares, ¿no es cierto? Estuvimos con el comandante del ejército, el general de ejército César Moreno, quien comentaba de que él siente el mismo dolor y la misma angustia de la familia. Pensemos de que son las dos personas que están prácticamente todo el tiempo con él. Los militares casi no están con la familia y estos dos uniformados eran uno el chofer y otro el oficial de seguridad. En el caso del oficial de seguridad, el escolta, el guardaespaldas, él el que en todo momento estaba con él. Y él comentó que siente la misma angustia, el mismo pesar de la familia y visiblemente emocionado se le notaba, muy afectado. Y él comentaba de que en esa jornada
el ayudante, hay un oficial de un rango no tan elevado como de general, vendría a ser como coronel, teniente coronel, que es el ayudante del comandante del ejército, y él comentaba que por medio del ayudante se le pidió a estos uniformados que salgan un poco antes por el tema de que ya estaba el clima un poco delicado, empezó a ponerse ya feo. ¿Y ellos para qué iban a buscarle al comandante del ejército? Ellos iban a buscarle al comandante del ejército para llevarle al comando en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el edificio que está sobre Mariscal López, al lado del Ministerio de Defensa, porque todos los jueves tienen reunión los comandantes de las fuerzas militares con el presidente de la República, teniendo en cuenta que el presidente de la República tiene el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él mencionaba, yo le utilizo al personal de seguridad y al personal conductor solamente en ocasiones de actos oficiales, él decía. Y también comentaba de que era algo rutinario lo que hacían estos efectivos. Y bueno, él también se mostraba bastante afectado. Él decía, yo le puedo dar la asistencia a la familia, el ejército le puede brindar alimentos a la familia, pero obviamente ese momento de angustia, ese momento de desesperación, obviamente que él también sentía lo mismo. Ahora, José, ¿vos no considerás que esta es una tragedia evitable 100%? Totalmente, Mario. Totalmente. Me parece que es algo que se pudo haber evitado, así como mencionas, Mario, el salir con estas condiciones, con estos fenómenos climáticos que pareciera ser que cada vez se dan con mucha más fuerza. Arriesgar a estas dos personas es algo que no tiene sentido. Realmente es inexplicable e inentendible lo que pasó. Y ya está también un poco por parte de la ciudadanía ese repudio a este tipo, no sé si de prácticas, pero de rutina que tiene que seguir un alto mando militar, que tiene que tener un chofer, que tiene que tener una escolta y ese tipo de situaciones, pero de todo punto de vista es algo evitable, Mario. Claro, y evitable si la municipalidad hubiera tenido También. un mínimo de conciencia. Claro, totalmente. Seguimos siendo un país retroactivo. Pasa algo y ahí nos movemos. Reactivo. Pero Reaccionamos. este no es el primer caso. ¿Cuántas veces ya pasó? Acá en Muricao, en Asunción, ¿cuántos vehículos llevó? San Lorenzo mismo, una ciudad de que en ocasiones ya cayó en el arroyo. ¿Cuántos vehículos? Ahora, Emanuel, vos también andás por todas las calles de Asunción y principalmente también del departamento central. ¿Cuántas trampas mortales hay como esta? Y nosotros vemos porque tenemos la mirada del periodista y las autoridades no hacen nada. Y la verdad que esto se extiende prácticamente en todas las ciudades en sí. Sin lugar a dudas, la ciudad de Lambaré atraviesa por una situación bastante complicada en ese sentido, teniendo en cuenta que, bueno, como las calles de Cacique Lambaré específicamente, siempre es una cuestión donde hasta ahora no se da una solución en esa avenida principal, que encima está cerca de la municipalidad en sí. Otra es sin lugar a dudas la de Asunción, pero no obstante, una de las problemáticas que más afecta y donde los pobladores sin lugar a dudas también hacen su reclamo es por arreglar las calles principales. Y estos efectos que ya justamente se dan es a consecuencia de que las municipalidades no están realizando los trabajos correspondientes. Como mencionaban ustedes, en el sentido de que se pudo evitar, claro, siempre se pudo, incluso un ciudadano había posteado en las redes sociales 2 años atrás sobre esta situación de que en esta calle donde justamente no hay una baranda o una medida de seguridad, podría haber, bueno, ya advertía que iba a ocurrir algo grave. ¿Qué pasó en esta semana? Ocurrió lo que ya había advertido este ciudadano que ya mencionaba a través de las redes sociales 2 años atrás sobre esta posibilidad que finalmente se concretó. Luis Mesa nos preparó un informe sobre cuántas otras trampas mortales. Claro, si tuviéramos la 100ª parte de todas, estaríamos con un informe de 5 horas. Pero bueno, fue algunos detalles que pudo recoger Luis Mesa. Vamos a verlo, por favor.
La llegada del fenómeno de El Niño al país y también lo que se vio en los últimos días, la desaparición de 2 militares arrastrados por un raudal en la ciudad de Lambaré, dejan ver de qué manera la desidia y el abandono por parte de las autoridades convierte calles y avenidas de nuestro país en verdaderas trampas mortales. En primer lugar, el mayor ejemplo de abandono. Estamos viendo el asfalto que lleva a la nada misma, en esta ocasión en Lambaré. En ese lugar cayó la camioneta que estaban manejando los militares y que recién hoy, en una suerte de reacción tardía, las autoridades municipales comenzaron recién los trabajos para la construcción de una barrera de seguridad. Asimismo, estamos viendo también en imágenes de qué manera la falta de desagüe juega en contra y genera estos raudales, verdaderos ríos en las calles, en este caso de Lambaré. Otro ejemplo es Ciudad del Este, que está padeciendo las consecuencias de estas fuertes precipitaciones y ciudadanos se ven afectados por los raudales que en algunos casos alcanzan alturas mayores a 1 metro. Por ejemplo, motos, peatones arrastrados, vehículos destrozados son solo algunas de las postales que se repiten con cada lluvia. También la avenida Artigas es víctima de la total falta de infraestructura y de medidas preventivas. Por ejemplo, Artigas, con esta imagen que estamos viendo, se está convirtiendo en una verdadera trampa mortal. Fíjense este puente sin barandas de protección. En un momento de intensa lluvia, raudales, esto puede ser directamente un camino a la muerte. Villa Elisa también, otro de los puntos donde la falta de desagüe cloacal genera estas situaciones donde se generan varios ríos en avenidas y calles principales. Pero pasamos ahora a quien se lleva el premio, ya una calle históricamente abandonada por todas las autoridades. Estamos hablando de la avenida Pastora Céspedes en San Lorenzo, que cada vez que llueve se convierte en un auténtico río y con lo que estamos viendo ni camionetas pueden llegar a cruzar. El caso más desesperante fue lo que ocurrió con esta abuelita que estamos viendo en imágenes. Tuvo que ser rescatada debido a que quedó atrapada dentro de la camioneta y difícilmente iba a lograr salir. Las consecuencias se traducen en pérdida de vidas humanas y también daños importantes a lo que son los vehículos particulares y también en algunos casos son elementos de trabajo de los propios ciudadanos. ¿Y quién más tiene que morir o desaparecer o ser incluso arrastrado por los raudales para que las autoridades tomen medidas? Esta parece ser una pregunta difícil de responder y mientras tanto vamos a tener que seguir viendo cómo cada vez que se nubla y caen unas gotas en Asunción, el abandono de las autoridades demuestra esta falta de infraestructura y también las condiciones en las cuales tenemos que vivir día a día los habitantes de nuestro país. Bueno, recuerdo también de hace años ya, varios medios de comunicación, después de cada raudal, así como el de ayer, como el del viernes, íbamos ahí a General Santos y San Antonio, que cuando vos te vas por General Santos, ahora hacia la Costanera, a tu mano izquierda hay un desagüe enorme. Hasta que murió una señora, murió una brasileña, yo creo que habrá sido, no sé, hace 10 años aproximadamente, que venían con su marido, estaban recorriendo el país en moto, una moto de alta gama. Y bueno, se caen, la señora es arrastrada y fue encontrada también en uno de los canales que van al río Paraguay. Bueno, recién después de eso, la municipalidad de aquel entonces puso unos hierros a modo de protección, ¿verdad? Pero bueno, lo que vos decías, somos un país reactivo. Pasa algo y hacemos cuando no hay prevención. Pero también hubo otros barrios muy afectados. Vos estuviste en el Bañado. Sí, el Bañado Sur, que es una zona donde siempre que llueve, los vecinos se ven bastante perjudicados. Por un lado, el agua que ingresa a sus hogares, en sus calles. Por otro lado, la basura que muchas personas tiran y que tarde o temprano va llegando hasta sus hogares. Y en este caso en la zona de San Miguel, San Cayetano, esa zona cercana al arroyo Ferreira, sufrieron el desborde del arroyo Ferreira y la escuelita, por ejemplo, que de la zona se quedó totalmente bajo agua. Las calles estuvieron bajo agua, las casas estuvieron bajo agua. Y cuando ingresábamos por ahí, teníamos unas compañeras al lado nuestras que eran las ranas, que iban de a poquito
por la zona y se le veía a las criaturas descalzas recorriendo por la zona. No solamente fueron las calles, sino que las casas mismas estaban bajo agua. Y los vecinos, algunos nos comentaban, por esta zona siempre pasa el agua y siempre hay agua cuando llueve, pero nunca se queda el agua. Y nos decían, esto pasa por dos cosas. Uno, porque la gente tira su basura y tarde o temprano termina en algún lado y ahí terminó. Y otro, que el arroyo Ferreira se desbordó también producto de que la gente va tirando la basura, va tirando la basura. Y esto es una situación que vemos en las principales avenidas también cuando se tira la basura y se tapa el lugar donde tiene que tragar el agua. Y es lo que le pasó al Bañado, sufrió esa consecuencia de tener las escuelitas, las calles y las casas bajo agua. Y Emanuel, un hospital que siempre se inunda es el hospital de Luque. Vos estuviste también ahí. Estuve hablando con el director luego del temporal también, Mario, y él nos mencionaba que es por la falta de presupuesto y por la infraestructura también del mismo hospital, teniendo en cuenta que la cota de la ruta, decía el director, prácticamente sobrepasa el nivel de la estructura en sí de lo que es el edificio del hospital. El hospital queda prácticamente muy a desnivel de lo que es la ruta principal, lo que hace que cuando llueva de sobremanera una gran cantidad, hace que justamente las aguas ingresen a los distintos pasillos. Es así que justamente la zona de urgencia fue la más afectada en ese sentido. Y ahora, según mencionaban, van a estar viendo cómo solucionar ese inconveniente, ese gran inconveniente por sobre todo, dejando de comprar elementos, decía, para tratar de, por lo menos, ya que no hay presupuesto, generar así un poco de dinero y poder reparar lo que fue dañado en cuanto a la infraestructura. Afortunadamente, ningún equipo médico resultó con algunos daños, es lo que mencionaba, pero no obstante es una preocupación que suscita en Luque. Ahora, mientras medio país está con intensas lluvias e inundado, todavía hay extensas regiones del Chaco que sufren de la sequía. Y eso todos los meteorólogos habían advertido, que con el efecto del Niño, el Niño trae lluvias y más calor. Con el efecto del Niño ya habían pronosticado también que se iba a manifestar entre finales de octubre y mediados de noviembre. Y que esta temporada, si vos haces la sumatoria total de la lluvia que cae en toda la temporada, vas a tener una sumatoria mayor al promedio, pero con esta característica, que va a haber lluvias muy intensas en un lugar, va a haber sequía en otro, y después se va a cambiar. Donde había sequía va a haber lluvias muy intensas, y donde llovió mucho, muchos días sin llover. Esa es una de las anomalías también que estamos sufriendo. Pero Alberto, acá falta Alberto Delgado. Nos falta uno de los cronistas. ¿Por qué? Nos falta un grande. Nos falta un grande. Porque está en el Chaco y ahí él nos preparó un material sobre cómo está la sequía en el Chaco. Nos encontramos en el Chaco paraguayo, en el departamento de Boquerón, aquí en el corazón mismo, en la capital, en Filadelfia. Estamos aquí para hablar acerca de la necesidad de nuestros hermanos chaqueños, que de un tiempo a esta parte se va ausentando la falta de agua y con esto la falta de lluvia. Recorrimos varios municipios, estuvimos en los municipios más importantes de dicho departamento, hablamos el de Loma Plata y aquí en Filadelfia. La necesidad por todos lados, la tierra árida por falta de agua y también los trabajos coordinados que están haciendo en dicha zona con los intendentes de dicha ciudad. Hablamos con ellos, la necesidad más importante se tiene en las afueras de las ciudades, en las comunidades indígenas. Estos hermanos aborígenes tienen que caminar kilómetros y kilómetros en busca de agua potable, ya que hoy prácticamente es nula la agua en los tajamares. Vamos a escuchar primeramente al intendente de Filadelfia, que nos comenta cómo están trabajando y por sobre todo también esta necesidad del departamento central. Hablamos de la capital por parte de distintos ministerios en cuanto a la provisión de agua potable, que entendiendo la distancia no está llegando porque van quedando en el camino, en el trayecto que siguen. Escuchemos parte de lo mencionado. El tema de acueducto para nosotros es una cuestión que de hace 20 años o algo estamos hablando, ¿verdad? Hasta ahora no hemos visto la ansiosa infraestructura que siempre hemos dicho que
iba a traer el agua, íbamos a resolver el problema del Chaco. Hasta ahora seguimos teniendo ese inconveniente. A pesar de que se hizo mucho esfuerzo, ¿verdad? El gobierno anterior por lo menos procuró en lo posible que llegara agua a la zona, pero algunos desperfectos técnicos en la red, como se mencionó en varias oportunidades, hace que hasta ahora tengamos esa dificultad. De hecho que si por lo menos en la red de acueducto que hoy tenemos desde Carlos Casado hasta Loma Plata, Filadelfia, Neuland, Mariscal y otros lugares, si eso funcionara de una u otra manera hubiéramos resuelto estos inconvenientes que hoy tenemos. Hoy día el problema que tenemos en la zona es de dónde sacar agua, porque las comunidades indígenas en su mayoría tienen agua, pero en sus tajamares y ya en poco volumen de almacenamiento, y aquellos pozos de donde extraíamos agua para proveerle a las comunidades, gran parte ya están salinizadas. Son cuestiones también que para una institución y para la población que va a consumir, considerando también el aspecto de la salud, uno tiene que mirar todo ese aspecto. De hecho que lo ideal es darle agua potable, y ahí está el acueducto que traería a formar parte de esa solución, ¿verdad? Pero ojalá, yo escuché que hay voluntad desde el gobierno nacional para que podamos poner a solucionar estos inconvenientes técnicos, y ojalá en la brevedad posible podamos contar con el agua y solucionar el problema. También se está conversando, se está viendo un proyecto más ambicioso, un proyecto de mayor envergadura, que es traer agua a cielo abierto, un volumen más importante, que seguramente va a llevar su estudio, va a llevar su tiempo, pero lo que nosotros necesitamos es algo inmediato. Así que lo ideal sería resolver lo que ya tenemos y en paralelo ir trabajando otras fuentes. También hablamos con Ernest Liesbes, él es intendente de la ciudad de Loma Plata, acerca de los trabajos coordinados que viene teniendo, por sobre todo con las comunidades indígenas más golpeadas. Repetimos, las comunidades indígenas son las más golpeadas por la provisión de agua potable. Escuchemos cómo trabaja el municipio, cómo provee por sobre todo agua a estas personas. Es preocupante, como en la comunidad indígena, estamos cargando agua a full. La municipalidad de Loma Plata prevé el agua a todos los indígenas del distrito, y hasta ahora yo digo que no era tan alarmante porque nosotros hicimos mucho de reservorio para ellos. El mismo a donde estaba un poco preocupante, ahí nosotros hicimos 3 reservorios muy grandes, otra vez y llenamos, y yo digo que estamos bien en nuestro distrito todavía. Lo que está mal es nuestros vecinos en el departamento de Boquerón, los otros compañeros, colegas, intendentes, tienen mucho más preocupaciones que nosotros acá en Loma Plata, porque lo que toca más es a la orilla del Pico Mayo, porque se secó el río, como todos sabemos, y más a la frontera Bolivia-Argentina. Ahí está muy grave ya el tema de la sequía, y yo digo que el gobernador seguro podía explicar mucho mejor sobre el tema. Está trabajando duro en esa zona ellos, y por la sequía, emergencia lo que tenemos en Boquerón, como está ya publicado, yo digo está bien hecho la emergencia, y también la CEAN y todos se preocupan, trabajan muy bien con la gobernación. El mismo a nuestro distrito ya trajeron una vez víveres para las comunidades indígenas. Tierra árida, calor extremo, tajamares seco, hace hoy que el panorama en el Chaco paraguayo se vea preocupante, teniendo en cuenta que no se avisora ni una lluvia. Por eso, el gobierno del departamento central debe agudizar la atención y por sobre todo enviar más ayuda, y que esta ayuda sea para todo el departamento del Chaco paraguayo. Bueno, terrible, ¿no? Terrible la situación que viven los compatriotas en el Chaco. Y que la contracara, ¿no? En otros lugares con inundación y el Chaco sin ninguna gota, como estabas explicando hace rato y como nos mostraba Alberto en este material. Y esto va a ser la característica de aquí hasta marzo, abril Pues. aproximadamente. Bueno, volvemos enseguida. Vamos a un brevísimo corte con más violencia en el fútbol, ¿verdad? Sí, señor.
Bueno, y como ya es habitual, lamentablemente también, cada vez que hay un partido de fútbol hay disturbios, pero principalmente parece que son constantes de la barra brava de Sportivo Luqueño. Sí, realmente es una triste situación que tenemos que vivir en nuestro país cuando se habla al menos del Sportivo Luqueño. Causaron destrozos, agredieron a la Policía Nacional, personas que no tenían absolutamente nada que ver con el evento que estaba aconteciendo. Allí se ve, eso fue posterior o incluso cuando se da un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional, que son los vestidos de azul, que son los de prevención y seguridad, no son los de GEO, como se los conoce, los famosos cascos azules, ni los antimotines. Allí eso se dio debido a que estos agentes de prevención y seguridad retrocedieron y empezaron a atacar los vehículos de los policías. De los policías, ellos sabían perfectamente. Claro, porque los policías tienen la placa que hacen colgar el retrovisor interior. Entonces miraron adentro, vieron la placa y empezaron a destrozar los vehículos. 3 vehículos quedaron destrozados de personas. Mira, las piedras no sabemos de dónde sacan, porque eso es en inmediaciones del estadio Feliciano Cáceres, el estadio Deportivo Luqueño. Se apunta directamente a la facción chachónica de la barra de Luque. Pero todo esto se inició también debido, yo creería, debido a la impericia de uno de los agentes de la Policía Nacional. Porque dos de los agentes del Departamento de Investigaciones estaban haciendo corroboración de datos y se percataron que uno de allí tenía orden de captura. Estaban vestidos de civil los policías. Sí. No había otro lugar donde detenerlo, hacer cumplir esa orden, entendiendo la situación, el contexto. Porque es evidente que ellos iban a reaccionar de esta forma. Toda esta reacción se dio debido a que fue detenido uno de los integrantes de la banda. Y lo que los detuvieron eran personas vestidas de civil, agentes de investigaciones. No sabían qué estaba pasando. Empezaron a cacotear y a golpearle a esos 2 agentes que fueron y se refugiaron detrás de los policías que tenían solamente las cachiporras porque tenían prohibido. Mira cómo quedó el auto. Eso es impresionante. Este es uno de los vehículos. Hay 3 vehículos. Este vehículo que quedó frente a la comisaría tercera de la ciudad de Luque porque le robaron la batería. Además le robaron la batería. Y le robaron la batería. Entonces tuvieron que empujar desde el estadio del Sportivo Luqueño, que queda aproximadamente 5 o 6 cuadras de la comisaría, hasta la comisaría, como ya hemos mencionado. Allí se ve todo el polvo negro de criminalística, que trataron de levantar algunas huellas para buscar identificar a las personas. Incluso hay un video que se ve, Mario, que una persona graba desde arriba en horario nocturno, que no sé si lo tenemos a disposición también para ver cómo van enfrentándose, y en un momento ahí está uno de los agentes que recibió un piedrazo, un cacotazo en la cabeza. Fueron 3 también los agentes que recibieron varias lesiones. Uno creo que tuvo que ser intervenido porque tuvo varios puntos de sutura debido a los cacotes y a las piedras eran piedras grandes que arrancaban de la vereda. Buscaban cualquier cosa para arrancar y tirar. Siempre en ese punto hay problema, que es en la esquina mismo del estadio Feliciano Cáceres, en la zona de graderías. Y realmente fue un encontronazo, y esto ocurrió durante el partido. Cuando se ve que los policías retroceden, ellos dicen que nosotros retrocedemos porque nuestros agentes en estos casos no tienen arma de fuego, solamente tienen la cachiporra, y ellos vieron que varios integrantes de la barra de Luque tenían arma de fuego. Entonces, para evitar esa situación, retrocedieron y le dimos paso a los de antimotines, pero los antimotines no reaccionaron. No reaccionaron. No hubo balín de goma, retrocedieron y no sabemos por qué. Pusieron la excusa de que estaban estudiantes, pero a esa hora ya eran cerca de las 7 y ya no había estudiantes en la zona. Las actividades de los colegios terminan a las 6. Ahora, díganme, ¿cuánto estiman ustedes que puede costarle al policía dueño del auto arreglar ese auto? ¿Cuánto cuesta? En lo que nosotros llegamos a conversar... Mira, ese estaba peor, ¿eh? La policía le tiene que reponer, dijeron. ¿Le va a reponer? Desde la academia de la policía, no la academia, sino desde la institución policial, le tienen que reponer el vehículo, no darle uno nuevo, sino hacerle los arreglos. Le rompieron todos los parabrisas, delantero, trasero y laterales, ambos retrovisores laterales también. La chapería, los faros delantero, trasero. Algunos le quitaron el tablero, a otros le robaron la batería, y una inversión grande que van a tener que hacer. Independientemente a que la policía le va a reponer o no, o se va a hacer cargo de los gastos del vehículo de estos agentes, ¿cuánto cuesta realmente poder? Porque esto ahora le tocó a los policías y bueno, probablemente la institución les va a reponer. Pero ¿cuánta gente va a la cancha? Sí, también, expone sus rodados, sus bienes a que este tipo de
situaciones tenga que estar pasando después. Y a ellos a esta mismos se altura hay que decir que me parece que el tema de la hinchada de Luqueño ya fue sancionada de todas las formas y maneras posibles, inclusive creo que hasta la institución, y no se puede subsanar esto. No sabemos si ya a esta altura uno se anima a decir que realmente no se quiere solucionar el problema, porque, repito, esto es un problema de larga data, pero es larguísimo el inconveniente con la hinchada de Deportivo Luqueño. Y no son nuevos, son los de siempre. Y ya son identificados por los dirigentes de los clubes. Claro. Hay un problema y se supone que la dirigencia debería actuar en pos del fútbol, pero no es así. No hay acción por parte del Club Deportivo Luqueño. No hay ni siquiera un comunicado repudiando todas las acciones de la barra, porque ustedes ven, tienen a disposición el vehículo. Nadie le hace nada, nadie le dice nada. Rapiñan como quieren, destruyen como quieren. ¿Y dónde está la policía? Esto es uno de los pobladores de la zona que pudo grabar. Es realmente, imagino yo, la impotencia que debe sentir el agente de policía, que está allí exponiéndose fuera de horario laboral, porque imagino que ya lo hicieron pasar su guardia y tienen que ver que su vehículo está en estas condiciones. No, lamentable, es muy preocupante porque es una, iba a decir una violencia que no cesa, no, una violencia que va en crecimiento. Y todo el mundo sabe que cuando se trata de la barra del Deportivo Luqueño, algo va a pasar. Algo va a pasar. El año pasado, en julio, junio fue una encarnación que Ocampo no recuerdo la ciudad, pero en Itapúa, que era una liga menor la que fueron ellos a jugar. Hicieron el mismo disturbio en la costanera Encarnación, algunos negocios, y en el interior del país no hay mucho personal táctico de la policía. Hay un grupo geo que son 10, 15, a veces la comisaría nomás se les tira otra vez. Y ahí siempre es el cascotazo en la cabeza. A mí me extraña muchísimo que no haya una cobertura del personal antidisturbio de las propias agrupaciones especializadas, porque para estos partidos de alto riesgo, rápido se les reconoce a la especialidad, tiene el camuflado azul, el más clarito. Para este tipo de operativo y más de Luqueño se lleva de refuerzo no solamente un pelotón, una compañía inclusive. Pero es que no era un partido de alto riesgo para decir, qué sé yo, Luqueño Guaraní, que es Chancholigan contra la Raza, Luqueño Olimpia, Mafia Negra, la 79 contra Chancholigan, tampoco era Cerro Porteño, creo que era un partido contra Ameliano. Ameliano no tiene hinchada. Ameliano no tiene barra brava, son familiares y dirigentes de familiares los que van a ver los partidos. Y el problema, si no hay rivales, ellos se crean y se enfrentan entre ellos, o de alguna forma encuentran una excusa para generar esta violencia. Mi amigo Juan Carlos Otero, que es el gerente del Canal 9, es un hincha de Ameliano. Sí, y se hizo hincha de Ameliano porque tiene la misma camiseta que Vélez. Y éramos, viste, charlando. Había sido que más o menos éramos vecinos en Buenos Aires, imagínate ahora. Bueno, pero hay también otra noticia desgarradora. Un padrastro le ofrece algo a su hijastra de 11 años. ¿Para qué? Es realmente muy triste, a cambio de tener relaciones sexuales. No estamos hablando, incluso al enterarnos de la edad de la menor, es incluso más impactante. Sea cual sea la condición, igual es impactante que ocurra, era un abuso. Pero es una niña de 11 años de edad nada más. La mamá fue la que llegó hasta la comisaría octava de la ciudad de Capiatá, llevando de la mano a su hija menor de 11 años y denunciando al agente policial que estaba de turno que su pareja, en este caso el padrastro de la menor de 11 años, le había ofrecido una motocicleta a cambio de tener relaciones sexuales con esta menor. Y esta menor le cuenta a su mamá. Y su mamá directamente va hasta esta comisaría, la comisaría octava de la ciudad de Capiatá. Y es realmente una situación bastante triste, porque esto se dio debido a la inclemencia del tiempo. El hombre se quedó en su casa, el hombre es un trabajador, es un contratista de obra. La mamá trabaja en otra casa como empleada y no tenía a quien dejarle a su hija y le dejó al padrastro, que ya viven juntos hace muchos años. Y se da esta situación y la madre tiene que vino del trabajo y se enteró de todo lo que ocurrió, denunció. Ahora el mismo ya quedó detenido en la comisaría octava. El Ministerio Público ya lo imputó por abuso sexual de menores en grado de tentativa y va a tener que responder por sus actos ante la justicia. Bueno, vamos a salir un minutito de los policiales. Emma, ¿qué está pasando con los desvinculados de Itaipú? Hoy se tuvo que o mejor dicho, en la semana se tuvo que realizar una reunión tripartita, Mario. Una situación bastante importante para el sector, teniendo en cuenta
que justamente venían pidiendo una solución a la problemática. Finalmente no se dio una reunión porque no se presentaron las autoridades del Itaipú, pero no obstante, el día viernes el propio presidente de la República, Santiago Peña, emitió un comunicado a través de la red social sobre esta situación, y vamos a mencionar un poquitito lo que justamente decía el presidente de la República a través de las redes sociales, que finalmente se va a estudiar caso por caso. Una situación, una salida importante por parte de la Itaipú Binacional para estos desvinculados a través de la cuenta de Twitter o ex Twitter prácticamente, aclaraba esta situación, y finalmente como que los jóvenes van a tener una respuesta a sus pedidos. En principio se hablaba de 185, 87 creo, pero había 2 embarazadas que fueron reintegradas, y había también 2 que fueron, así que digamos que su examen se anuló, Sí. pero que ya eran funcionarios de la binacional, ¿verdad? Así mismo, y justamente ellos constantemente se manifestaban pidiendo el reintegro total. El reintegro total. El reintegro total, y ya con la información del propio presidente de la República, Santiago Peña, se va a estudiar caso por caso, y por lo menos hay una tranquilidad para estos jóvenes. Perfecto. No se habló de plazo, ¿no? Se dijo No. caso por caso, pero no se habló de Caso por plazo. caso, pero no se dio ningún plazo para ello. Todos sabemos que la educación es el pilar del desarrollo de cualquier comunidad, de cualquier sociedad, de cualquier país, ¿no es cierto? Nosotros somos un país todavía eminentemente agropecuario, es decir, la producción agrícola y la producción pecuaria. Por eso las escuelas agrícolas también consideramos que tienen una importancia. Vos estuviste haciendo un informe sobre eso. Sí, estuvimos conversando con el director de Educación Agraria. La Dirección de Educación Agraria es la que se encarga de las escuelas agrícolas. Son como 33 las que son escuelas agrícolas o un instituto dedicado exclusivamente a la parte agrícola y agromecánica. Después, por supuesto, el Ministerio de Educación tiene más instituciones donde hay el bachillerato técnico. Pero en particular las que están siendo asistidas en forma directa del Ministerio de Agricultura y Ganadería son 33. Hablábamos con el director de esta área, que depende del Viceministerio de Agricultura. Están en distintos puntos del país, algunas son exclusivas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, otras son compartidas con las gobernaciones, y otras son compartidas son instituciones privadas, pero que también tienen un apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y pertenecen a la Federación de Escuelas y Centros de Capacitación Agropecuarios Privados del Paraguay, FECAP. Tenemos alguna estadística, algunos datos, algunos números para tener un poco un panorama de cuántos son los estudiantes de estas escuelas. Es importante porque es un pilar que sostiene la economía paraguaya, y que sobre todo en el interior del país le permite a los jóvenes poder aplicar en su propia comunidad un conocimiento, un estudio, y en este caso al hablar de bachillerato son los 3 últimos años del colegio, y al hablar de tecnicatura son 3 años más. O sea, es un periodo corto que les permite tener un mercado laboral importante, ¿no? Interesante. Y dentro de la propia comunidad. Ahí vemos que según la matrícula del año 2023, el total de instituciones son 33. Vemos que la cantidad de instituciones que dependen sola y exclusivamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería son 9. Tienen un total de 1087 alumnos, una cantidad importante, entre hombres y mujeres. Acá no se separa, hombres y mujeres. Luego están las instituciones nucleadas bajo FECAP, que son las instituciones privadas y que reciben un apoyo importante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que son 19. Inclusive ellos llegan a tener en el Chaco, en Mariscal Estigarribia también instituciones educativas, en este caso son 1251 instituciones, y también en las gobernaciones, estas son más poquitos, son 5. Pero la gobernación Boquerón, por ejemplo, tiene en Mariscal Estigarribia una escuela agrícola importante. Ellos son 5 instituciones educativas que dependen de las gobernaciones y tienen 426 alumnos. Sí, en total estoy viendo 1000, son 2200, 2600, 2700 alumnos en total. Ahora decime, ¿te comentaron qué nivel de retención tienen? Es decir, de cada 10 alumnos que empiezan, ¿cuántos terminan? Bueno, ellos nos comentaban de que habitualmente es muy poca el grado de que salen, porque La deserción. la deserción,
Claro. Porque la mayoría ya tiene un lugar donde va a aplicar, donde ya le van a contratar, porque la mayoría queda en la comunidad. Claro. Como en el interior del país sabemos que hay muchas empresas que están invirtiendo en el rubro agrícola, también confía un poquitito en lo que son los pobladores, las zonas, Claro. sobre todo en Itapúa están las colonias, están las cooperativas que prácticamente retienen a los jóvenes de la comunidad. Claro. Eso está dando entonces muy poco el nivel de deserción. También, ¿por qué? Porque la mayoría son internados y le permite a esa familia humilde que tiene su hijo que quiere especializarse académicamente en la parte agrícola, quedarse en un lugar y ahí entran lunes, salen viernes y tienen la alimentación. Y también acá suele llegar a Asunción la feria agrícola de la agricultura familiar campesina. Ellos traen acá sus productos. Aparte de que ellos consuman sus productos, también pueden comercializar acá sus productos, un ingreso que les permite sostener la escuela también, aparte del apoyo del Estado. Claro, claro. Pero el hecho que tiene sea- una propia vía de ingreso. Claro. Interesantísimo. Claro. Ese modelo es muy interesante. Muy interesante porque pueden aplicar en las comunidades. Esto es muy importante porque Paraguay tiene muchos jóvenes, tiene una población joven importante. Hablamos de que el 27% de la población paraguaya es edad productiva. Y al tener los jóvenes esta oportunidad de especializarse, estudiar y quedarse en la propia comunidad, Claro. ayuda también a reducir gastos. No es, por ejemplo, que yo soy de Hernandarias, tengo que trasladarme a Asunción y tengo que alquilar una piecita. No, ahí ellos tienen eso. Y comentando un poquitito algunos aspectos con el director nos decía: tenemos un presupuesto, pero siempre es necesario más, sobre todo porque hace falta integrar más personal, más técnico, más funcionario. Entre 25 a 30 funcionarios por escuela agrícola hay en todo el país y se necesita entre 7 a 8 más porque se van jubilando. Un problema en casi todas las instituciones del Estado y en el sector educativo en particular es que se jubilan los funcionarios y no hay para su reemplazo. Claro, pero para mi entender, tanto las escuelas agrícolas como los colegios técnicos son fundamentales. Son fundamentales porque Paraguay es importantísimo el sector agrícola, es una patita fundamental de nuestra economía, y formar a jóvenes que puedan servir desde sus comunidades es muy importante porque es una vía de desarrollo. Claro, no, pero además es muy importante que genere el arraigo al Claro. lugar donde vivir. Es muy, muy importante. Y Realmente. crean mano de obra directa. Claro, Es exactamente. decir, no es que tienen que salir y hacer pasantías, sino que directo salen y ya tienen, ya aportan a la economía. En tu comunidad le conoces a todos. Tenemos la entrevista. Tenemos la con el entrevista director, con vamos a el señor escucharlo. Domingo Martínez, que es egresado de la Escuela Agrícola de Santa Rosa Laboral de San Qué bueno. Pedro y es el director de Educación Agraria. Qué bueno. Tenemos 9 instituciones que dependen del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 19 instituciones de FECAT, 5 de las gobernaciones y total tenemos 33. Total tenemos del Ministerio de Agricultura, FECAT y gobernaciones 2.764 alumnos. Los alumnos de las escuelas agrícolas salen con el título de bachiller técnico agropecuario. Y los egresados del bachiller técnico agromecánico son bachiller técnico agropecuario, Instituto Técnico Superior Agromecánico. Entonces los egresados reciben el título de técnico superior agromecánico. ¿Y cuánto dura la formación en ese instituto para lograr esa tecnicatura? 3 años en general. Los bachilleres también tienen una duración de 3 años, ya sea agromecánico, agropecuario, y así también el Instituto Técnico Superior Agromecánico. Realmente es un tema para que lo continuemos tanto en nuestro programa, en este espacio, como también en los informativos de la mega cadena, porque hace al desarrollo, al arraigo de la gente. Le estás dando trabajo a jóvenes, porque nosotros vemos y solemos criticar, hay muchos adictos y los chefs, y sí, ok, listo, lo ves de afuera, lo ves globalmente. Pero si vos entrás en cada historia, esto ya lo hablamos, ¿no? Si entrás en cada historia de vida, decís, bueno, ¿qué hubiera sido este chico si hubiera tenido la oportunidad de estudiar en su comunidad? Claro. Si hubiera tenido la visión de que, yo estudio 3 años, 4, y tengo trabajo, y tengo un sueldo. El acceso al campo laboral es automático. Y Claro. acá lo interesante del bachiller técnico es que vos haces los 3 últimos años del colegio en la escuela agrícola, en el bachiller técnico, tanto agropecuario como agromecánico. Y a los 17, 18 años vos ya estás preparado, Claro. porque muchos de ellos pues con sus padres ya les ayudan.
Claro. se van a la chacra con el papá, con la mamá, entonces ya tiene esa práctica, entonces ese cartoncito, ese título le ayuda y en la comunidad, qué cosa más interesante, más Claro. linda que en tu comunidad, en algo que conoces, que es el rubro con el cual creciste y también es un rubro que aporta a la economía, al desarrollo y como voy a reiterar y cerrando esta parte agrícola, 27% de la población paraguaya está en la edad Claro, productiva claro. y darle a los jóvenes esta oportunidad es apostar por el motor del desarrollo del país. Exactamente, y además genera posibilidades de que un egresado de ahí se convierta en un pequeño productor. Es muy interesante. Yo quería decir nada más, le permite al joven desarrollarse y dignificarse rápidamente. Así mismo, perfecto. Bueno, y hablando de economía, Emanuel, vos recorriste el centro con algunos cambistas, no todos querían hablar. Si están o no aceptando la moneda argentina. Prácticamente no querían mencionar, Mario, en ese sentido, de que no agarraban más el peso argentino por la situación que atraviesa el vecino país en cuanto a su moneda. Es bastante inestable, decía, e incluso por lo menos pudimos conversar con uno de los cambistas que frecuenta en zona de calle Palma específicamente y Chile, y nos mencionaba que muchos de sus compañeros quedaron clavados. El término que utilizó, ¿por qué clavados? Porque se anticiparon ellos meses atrás a la compra del peso pensando de que esto iría en aumento. ¿Qué pasó? Que la tendencia es a la baja, prácticamente mucho dinero se perdió, mencionaban, y que esto preocupa porque no hay un futuro prometedor en cuanto a la moneda del peso argentino y más otra vez teniendo en cuenta un poco las elecciones en el vecino país. Están preocupados porque también esto se redujo prácticamente el movimiento, pero no obstante en Asunción, si bien no quisieron mencionar que no están agarrando, ellos decían, si es que los ciudadanos aceptan nuestro precio sin problema, hacemos las transacciones. 7.9 estaba el peso Mario días atrás nada más, prácticamente una tendencia a la baja que preocupa justamente también a los comerciantes y por supuesto a los que se dedican a las transacciones. Claro, porque si vos ves en la pizarra está 7 en compra y 10 a la venta, pero entonces en la calle te pagan menos Te todavía. pagan un poquitito menos. Ellos sostienen de que se manejan de acuerdo a la casa de cambios, pero siendo realista, también ellos bajan un poquitito, pero igual no es mucho la diferencia en ese sentido. El peso, sin lugar a dudas, está atravesando por una situación bastante complicada, bastante difícil, y esperan que por lo menos durante estos meses que ya se acerca prácticamente también fin de año pueda tener un repunte y de esta manera poder recuperar un poco de lo invertido. Sí, cuando Massa asume como ministro de Economía, el dólar estaba alrededor de 320, 330 pesos. Ahora llegó a 1030 y se mantiene un poquito por debajo de 1000 pesos porque están haciendo operativos policiales en las famosas cuevas que vos te vas por el centro de Buenos Aires, en la calle Florida, principalmente, Lavalle, cualquiera de ellas, y te dicen cambio, bueno, esos en la jerga le llaman arbolitos, porque son los tipos que están parados ahí, ¿verdad? Claro, prácticamente lo mismo que acá también. Sí, sí, claro. Solo que acá es legal. Allá el dólar, viste, explicar lo que sucede en Argentina llevaría 2 meses más o menos, ¿verdad? Pero bueno, porque dice que el dólar blue, que es el que se vende en la calle, es ilegal. Pero se vende y se compra. Y es el verdadero valor que debería tener el dólar. Pero ahora, ante la inminencia de las elecciones, que son el 19 de noviembre, la segunda vuelta, bueno, eso va a tener otra vez otra caída. La gente va a salir a comprar dólares. Incluso como la gente ya no puede comprar tantos dólares allá, en Argentina, está viendo acá. Fíjate que en Paraguay la cotización del dólar está a 7.500 y eso también es por la presión externa. A pesar de que el Banco Central de Paraguay está saliendo a vender dólares un poquito más barato para contenerlo, pero es también la presión de los compradores argentinos. Así que, ¿vos tenés muchos pesos argentinos? Sí, ya tengo que ver qué hago mis pesos. Estamos un rato.
A ver qué hacemos con eso. Hace algunos meses era que vimos luego por Asunción que había muchos ciudadanos argentinos y resultó que venían a llevar dólares. Sí, claro. Bueno, ¿cómo se llama el croata? Nunca me acuerdo. Ivo. Ronick, algo así. Sí, Ronick. Ah, el de las cuevas. Sí, el rey de las cuevas de Argentina está preso y él tenía una empresa acá con otro socio que también está Que preso. tenía las mismas iniciales, creo que la de Argentina. Allá se llama Casa de Cambio Nimbus y acá se llama Negocios Bursátiles. NB larga. No sé si obedecerá a alguna cuestión esotérica. No lo sé, ¿verdad? Bueno, pero lo que no es esotérico son los robos. Asaltaron un supermercado otra vez. Le contaron los detalles. Otra vez en Luque, una situación triste que se tiene, y también es en la metodología o el modus operandi que utilizaron nuevamente motociclistas trabajando y operando en banda. Esta vez llegaron 2 parejas de motociclistas, 4 personas, 4 descienden, todos enmascarados con guantes de látex y con pistolas, todos armados. Los 4 armados con suma violencia llegan, ingresan, reducen a los trabajadores, también a los clientes los obligan a ponerse boca abajo. Vacía la caja registradora, se llevan aproximadamente 2,5 millones, los celulares de los trabajadores y la motocicleta del guardia. Terminan esto y rápidamente huyen del lugar, y es muy difícil para la policía poder recabar datos porque están con camperas, con zapatos, con pasamontaña, con tapabocas y con guantes de látex. Es decir, ni huellas digitales dejaron en el sitio. Es una situación bastante complicada la que se tiene. Esta es la zona de Luque, sobre en inmediaciones de la avenida de las Residentas. Entonces eso lo conoce el minimercado como las Residentas. Ahí ven, rápidamente ingresan, descienden los 4, todos enmascarados con kepi, tapabocas, guantes de látex. Es decir, no son improvisados. Sabían perfectamente a lo que iban. Y esto llama la atención porque hace poco, nada más 4 o 5 meses atrás, lograron atrapar a 6-7 jóvenes que eran los que estaban realizando todos los asaltos a estos mini mercados, que hubo un tiempo en que atacaban en banda. Todos ellos fueron capturados. Ahora parece que se reorganizaron y volvieron a atacar en época de fin de año. Claro, fin de año. Bueno, hacemos un brevísimo corte. A la vuelta vamos a hablar del incremento del crimen organizado según informes internacionales. Hace 3 o 4 años estábamos en el puesto 20, ahora estamos en el puesto 4. Y vamos a ver las causas. Volvemos enseguida. Esta semana que pasó, la BBC de Londres publicó un informe mediante el cual se detalla que Paraguay se sumó precisamente a Colombia y México como uno de los mayores países con la criminalidad organizada del mundo. Y uno entiende, más o menos, analizando todo lo que venimos viendo en los últimos años, cómo la narcopolítica ha ganado espacios, lo cual entonces da un fuerte incremento de la actividad del crimen organizado. Pero vamos a ver primero el informe de Julián Chamorro. La BBC se hizo eco de la evolución de nuestro país en el índice global de crimen organizado. Destaca que en su primera versión, lanzada en 2021, Paraguay ni siquiera estaba entre los 15 primeros países del mundo. ¿En qué puesto estaba?
Con 6,70 puntos estaba en el 16º puesto. Actualmente la calificación del país es de 7,52, lo que lo ubica en el cuarto lugar, solo superado por México, que está tercero, Colombia segundo y Myanmar primero. Para entender qué ocurrió, la BBC recurrió a expertos locales y regionales, quienes resaltaron que el operativo a ultranza Paraguay en 2019 y el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022 fuera del territorio nacional fueron los acontecimientos que visibilizaron la verdadera dimensión del crimen organizado en el país. Lo curioso del caso es que los gobiernos paraguayos siempre han destacado que el país puede convertirse en un punto logístico importante para la región y el mundo por su ubicación geográfica. Según los expertos consultados por la BBC, el crimen organizado ya se ha valido de esta ventaja geográfica. Enumeran 8 factores como los gravitantes para que el crimen organizado haya florecido con tanto éxito en Paraguay. El primer factor es la presión en los puertos de Argentina y Brasil. Resulta que la cocaína de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia viaja en avionetas a Paraguay, desde donde es enviada a los puertos de Argentina y Brasil para su remisión a Europa, África y Medio Oriente. Esto no sería posible sin el uso de la hidrovía Paraná-Paraguay, que es el segundo factor. Resulta que para llegar a los centros con mayor densidad poblacional de Sudamérica, Sao Paulo y Buenos Aires, se utilizan los ríos y ramales que integran esta importante hidrovía. El tercer factor tiene que ver con la diversificación en el narcotráfico. La producción de marihuana en la zona de Pedro Juan Caballero propició otros negocios. Así, Paraguay pasó de ser el primer productor de marihuana a uno de los principales distribuidores de cocaína, aunque no la produzca. Y esto propició la llegada del grupo criminal brasileño Primer Comando da Capital, que es el cuarto factor. Resulta que la marihuana atrajo a esta organización brasileña. Su dominio inició en la frontera seca del Amambay y hoy está extendido prácticamente a todo el territorio, dominando incluso algunas penitenciarías. El PCC amplió su negocio a la cocaína, expandiéndose de nuestro país a Perú y Bolivia. Esto propició el quinto factor, la narcopolítica. El Estado es frágil y permeable. El crimen organizado oxigena la política mediante la corrupción, pero también actores del crimen ingresaron a la política. Igual de porosas son las fronteras que presentan nulos controles como sexto factor. Paraguay y sus vecinos comparten una de las fronteras más porosas del mundo, a lo que se suma la falta de tecnología de control. Del lado paraguayo, por ejemplo, no hay radares de control aéreo. El séptimo factor tiene que ver literalmente con la capacidad de generar violencia, para lo cual se necesitan armas. La legislación paraguaya permite la adquisición de estas, las cuales son traficadas principalmente al Brasil, oxigenando con armamento y municiones al Primer Comando da Capital y al Comando Vermelho, y otras organizaciones criminales brasileñas, en total 73. El octavo y último factor, el tabaco y los productos falsificados como financiadores de las actividades criminales. Paraguay ocupa el puesto más alto en el mercado ilícito del tabaco y junto con Perú es uno de los mercados más grandes para productos falsificados. Estos negocios se valen de las mismas rutas del narcotráfico y son tan importantes que incluso lo financian. Bueno, clarísimo el informe, muy completo. ¿Qué opinan, colegas? Y yo creo que es bastante completo por los elementos que mencionó Julián, que indudablemente hacen que Paraguay pueda subir penosamente en este ranking, Mario. Habla de la presencia de los grupos criminales. También mencionó el hecho de que el PCC, por ejemplo, comenzó con la marihuana, después se extendió con la cocaína. Habla también de las fronteras que están sin control, habla de un Estado ausente o de la corrupción, como permeó prácticamente el Estado. Me parece por eso muy completo y creo que ahí ya podemos tener una radiografía completa de por qué hoy ocupamos este lugar en cuanto a corrupción en el mundo. Sí, ha habido también casos de policías que no sabíamos si eran si perseguían a los narcos o si los custodiaban también. Antes veíamos, por ejemplo, en Amambay que habían los despliegues grandes de los acontecimientos, por ejemplo, donde desde la capital se mandaba refuerzos porque ya no daban abasto.
¿Recuerdan ustedes entre agosto y septiembre en Canindeyú? De que un grupo, tengo testigo de investigaciones, fueron acorralados por un grupo de, podemos decir, supuestos narcotraficantes, supuestos integrantes del crimen organizado, que incluso dispararon la mano a un suboficial. Ahí se nota cómo el Estado ya está prácticamente subordinado a lo que es el poder de quienes dominan la frontera, ya no solamente la Mambay, como se le conocía a Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Canindeyú, y de a poquito va bajando porque vemos también los sicariatos, vemos... Sí, bueno, hay sicariatos en Asunción. En Asunción. Lamentablemente moneda Claro, corriente. en el 2017 recordamos de que se dio aquí en el centro mismo, barrio Santa María, saliendo la agrupación especializada cuando iban a visitar a uno de los detenidos. O sea, prácticamente todo el Paraguay ya está teniendo, ya no es más solamente como antes decíamos, no, allá Pedro Juan Caballero, no, allá la frontera, permeó prácticamente todo el territorio nacional, se ve en Itapúa, se ve en Ñembucú, en prácticamente toda nuestra geografía nacional ya podemos ver los indicios de este informe. Se puede ver de que este informe habla de lo que hemos estado viendo en los últimos años en nuestro país. Ahora, Emanuel, ¿qué debería hacer el Estado ante esto? Y primeramente realizar justamente estos ajustes, teniendo en cuenta que uno de los puntos principales de este informe, Mario, te darás cuenta de que, como mencionaba también José Franco, es como que permeó dentro de la política en sí. Es una cuestión bastante compleja, teniendo en cuenta que incluso son varias las investigaciones también que involucran al propio exministro del Interior, por ejemplo, Mario, con un ex narcotraficante. Sí. En ese sentido, también uno se da cuenta de cómo la narcopolítica está inmersa dentro de lo que es el grupo mismo, por lo que de alguna u otra manera esto se tiene que resolver. No sé cuál sería la manera correcta teniendo en cuenta un poco estos aspectos tan importantes, pero no obstante, alguien tiene que llevar a cabo estas investigaciones para poder llegar donde inicia toda esta situación. Claro, pero esto es una política de Estado, no puede ser no es una política de un gobierno, es una política de Estado, pero para que exista una política de Estado, primero para definirla, después para ejecutarla y después para sostenerla, tiene que haber un consenso nacional, que el crimen organizado hay que combatirlo y no festejarlo, y no vivir gracias a los dividendos que te puede dar el crimen organizado, y eso ya entraría como en una especie de batalla cultural, que me parece que eso sería lo más complicado, porque lo que nos está pasando aquí en Paraguay está pasando en Argentina, está pasando en Brasil, en Chile, en Uruguay. Es como que se ha normalizado el delito, aproximadamente. Lo que pasó en las cárceles es una señal también de eso, como vemos que un grupo domina una penitenciaría, ve cómo tomó por tantas horas el penal de Tacumí. No es la primera vez. Por varios días. Por varios días realmente. Bueno, discúlpame, pero si vos considerás que todavía tienen un 20% de las armas, que todavía tienen uniformes, y que ellos dijeron, ábrase la puerta, y la puerta se abrió para que entren nuevos soldados, todavía manejan. Claro, y no, es el primer episodio. Quizás este es el más reciente, pero siempre veíamos, por ejemplo, cuando había los motinamientos, que por ejemplo la policía no podía entrar hasta cierta parte, donde los guardiacárceles hasta cierto punto nomás, y esto señalamos de los propios guardiacárceles, decían, no tenemos garantía para entrar, decían. A mí me contó un abogado que tiene un cliente que estaba en una celda VIP esa noche, y que cuando empieza el tumulto, los chespis salieron con cuchillos y querían entrarle por el techo. No sé qué tipo de techo, bueno, y un señor bastante conocido, el que está ahí por una cuestión de narcotráfico, no voy a decir los nombres, y que el que prohibió que lo ataquen, ¿saben quién fue? Rotela. Digo, a ellos no los tocan, y todos los chepis organizaditos se fueron. Es impresionante el poder que tiene ese hombre. Ahora, también se da la paradoja de que es una persona muy creyente también. ¿Ustedes sabían eso? Tiene una gran fe religiosa
pero y que se encomienda. Eso es, Se encomienda. Eso es muy eso es muy colombiano. usual porque Es propio. es propio porque cuando vimos el caso de los grandes allanamientos que hizo la Senat en Sí. una iglesia, una capilla, También. en también, haciendas con nombre de santos, también. en casas con nombre de algo relacionado a la fe católica. Normalmente son católicos, no hay otra religión más que el Sí. catolicismo. Incluso uno se dedicaba a ser pastor, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Y en el norte del país, Exacto. Mejor ejemplo no puede en haber. el norte con la mini tipo Basílica Cacupé, parece que había uno. Y también en las películas y series que veíamos de Colombia, de México, veíamos que dentro de la hacienda nunca faltaba la capilla, la presencia de una imagen, de un santo. Ahora no, pero el poder que tiene este señor Rotela es impresionante, increíble, porque dentro de todo eh, del amotinamiento, él mantenía siempre el orden. Ustedes van para acá, ustedes van para allá, ustedes hacen esto, ustedes dejan de hacer eso. Impresionante. Y esa es la capacidad de liderazgo que probablemente los sostiene allá arriba, Mario. No, por supuesto, además de un imperio económico. Claro, porque totalmente. Creo que nunca se hizo el cálculo de cuánto puede facturar el clan Rotela, ¿no? Y la subordinación de los adictos, porque le Claro. suministran dosis, le Claro. suministran protección y le suministran, qué sé yo, un grupo al cual ellos se sienten aceptados. Y son tres factores que influyen a Claro. que estos llamados chespis les sean leales. El factor, le proporcionan drogas, le proporcionan armas, le proporcionan seguridad y le proporcionan poder dentro del penal. Claro, y les hacen sentir parte, Claro. ser una parte familia. de algo. Pero Se acá sienten identificados con hay que recordar que acá ambos compañeros, uno estuvo de noche, otro estuvo de madrugada, Emanuel y José. Afuera también había células, personas que se fueron a atacar a la policía para que no entre. A las 2 de la mañana creo que hubo un incidente Sí, en importante. hora de la madrugada se daba esta situación. En los alrededores, como mencionaba, un grupito como que le desafió a los policías que estaban y eran las 2:30, 3 y impresionante. Puro tiroteo, gas lacrimógeno de por medio y así se manejan por lo visto. Y había una vez donde vos fuiste en una noche, estaba hablando con usted, creo un comisario, y viene hacia atrás una persona y les lanza un molotov. Sí, Sí, claro, vos estabas. claro, claro. En vivo estaba. En vivo, claro. Resulta que eso fue el motín grande fue el martes 10 de octubre. Bueno, un lunes, 8 días atrás, primero se daba el primer inconveniente, todo a raíz de lo que había mencionado en el Consejo de Ministros Ángel Ramón Barcini. Bueno, y realmente, como dice él, operaban ahí porque ellos, las mujeres que estaban ahí, familiares, se cerraron y no querían que nadie entre. O sea, eso también es el poder que tienen estos grupos criminales. Absoluto. Y cada vez que hay un movimiento, por ejemplo, de vehículos de la FOPE, que habíamos ido un viernes de siesta, empezaban a subir lentamente las personas. En esa ocasión fue para trasladar un reo peligroso. Sí. Vinieron 2 camionetas de la FOPE y tienen las campanas. Las campanas son los que están por ahí cerca mirando. Y en un ratito empezaban a venir ahí cerca. Y ahora hay una tradición, hay una cultura sacada así. Ajá. Y muchos decían de que ese era para mandar a... Ah, no, pero Claro. sin duda. Pero sin ninguna duda. Pero también ganaron el techo. Sí. De arriba ven todo. Claro. Tienen el control de todos los lugares, todas las esquinas. No recuerdo cuánto tiempo retuvieron al director del penal. Al director del penal, noche y madrugada Sí, pasó sí. ahí con ellos. Sí. Que dicen que se puso nervioso, quiso sacar un arma y que por eso le pegaron. Sí. Bueno, dicen, la misma persona que me dijo lo de los chepes que... No, y que estando ahí afuera, donde todo estaba todavía muy, muy candente, donde los guardias decían, nosotros no vamos a entrar porque no hay garantía. Está todo tranquilo, tranquilo. Está bajo un orden el penal. No, pero si esa tarde nos llamaron a nosotros, queremos periodistas. ¿Y Sí. quién son? Leonardo, se identificó como Leonardo. Dice, sí, pero no podemos entrar. No, tranquilo, que vengan nomás, nosotros le vamos a hacer entrar. Manejaban la entrada, la salida, no salían porque no querían. Bueno, chicos, muchas gracias por la participación. Es un gusto siempre trabajar con ustedes. Bueno, llegamos al final. Nos vemos pronto. Gracias.
Chao.